Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a nuestro Personalmente de todas las semanas aquí en CN23, en esta programación especial que hemos dispuesto para ustedes desde el predio ferial de Palermo, en esta ocasión, como les decía la semana pasada, con la doctora Minicheli aquí en los estudios de nuestro canal, del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Han pasado 2 premios Nobel, Lula da Silva. Bueno, y en este viernes que queremos grabar para ponerlo a su consideración, 2 paneles de políticas públicas, empezando con el primer panel que va a abrir el ministro jefe de gabinete Aníbal Fernández, que va a terminar el segundo panel cerrándolo el candidato a vicepresidente de la Nación del Frente para la Victoria, el doctor Carlos Zanini, y en el medio, bueno, una muy importante presencia de gobernadores, de ministros y de intendentes. Todos hablan de lo mismo, de la aplicación de las políticas públicas en función de la responsabilidad social. ¿Qué es esto? Hechos, concreciones. A ver, ¿qué es lo que nos dijeron después de esta presentación? Para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor, en función de lo que hemos visto cuando se presentaba ese video de contundentes verdades, verdades incontrastables de lo que ha sido los últimos años, los últimos 12 años en concreciones de obras, de logros, de tanto el gobierno de Néstor Kirchner como de la presidenta Cristina Fernández. Y en ese marco vuelvo a recordar que quien va a abrir este panel hace, si la memoria no me falla, junto a Carlos Zanini también, que fueron los primeros y los que han continuado siendo funcionarios de aquel proyecto que comenzara con la Intendencia de Río Gallegos, quienes han estado en la función pública acompañando a Néstor y a Cristina desde hace 25 años, ininterrumpidos como funcionarios de ambos gobiernos, de Néstor y de Cristina. Señoras y señores, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, a mis colegas de gabinete que nos acompañaron, a Julio Alac, que estuvo antes en el panel anterior, a Débora, que seguramente va a hablar de uno de los hitos más fundamentales de esta década, que es la recuperación de la industria nacional, a Carlos, que como decía Antonio, hace 25 años que trabajamos juntos en el mismo proyecto y que hoy él tiene una enorme responsabilidad, dado que es nuestro candidato, el candidato a vicepresidente de la Argentina, acompañando a Daniel Scioli. Gerardo Zamora, senador, todavía reciente mencionado como gobernador de Santiago del Estero, ha sido tan grande, tan importante, Gerardo, que seguramente va a ser superada por Claudia ahora. Con las obras que estábamos hablando para inaugurar allí, sin ninguna duda, vamos a ver una Santiago del Estero distinta, diferente, el mismo proyecto que seguramente va a llevar Rosana adelante en Tierra del Fuego, que tiene una enorme responsabilidad y todos tenemos una enorme responsabilidad de ayudarla para que el éxito del modelo sea una realidad concreta en la querida provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y la Antártida. Por último, agradecer a Miguel, compañero, amigo, presente en todas las horas, en las horas de reflexión, en las horas donde cuando las cosas a lo mejor no están bien, siempre es un hombre de consulta y la verdad es un gran militante político y ha sido en el Senado de la Nación el defensor del modelo. Recordamos intereses históricas de Miguel, cuando la 125, recuerdo haber llegado a la mañana al ministerio y haber leído su discurso junto con mis colaboradores, mostrándole lo que es la política, mostrándole cuál es la visión
del peronismo sobre temas centrales de la Argentina, fundamentalmente qué hace la redistribución del ingreso. De la misma manera, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, que desde el Senado acompañó con toda la fuerza y compromiso al expresidente Kirchner, en ese momento diputado de la Nación. Gracias, Miguel, por tanta entrega, por tanta claridad y por tanto jugarse en los momentos difíciles. A todos, la veo a Angelina Bona ahí, no me quiero olvidar de nadie, las autoridades de la UTN, a Daniel Reposo, también gran colaborador y amigo, al Negro Dutrey, otro gran compañero peronista que veo por allá, a la gente, a Osuna del INVAP, también lo importante y el rol fundamental que ha tenido el INVAP en el desarrollo tecnológico, fundamentalmente en lo que hace a la ciencia y tecnología aplicada en la Argentina. Lo veo también a José Luis Antúnez, también ha sido un pilar fundamental en el desarrollo nuclear de la Argentina en esta década que corre. Lo veo a Barsky, al Chango Suaín de la Cancillería, que ayer dio un discurso fantástico. Te admiro por la capacidad de síntesis que tuviste en el día de ayer. Quiero, Lali, agradecerte a vos y a todo el equipo de FONRE por la gigantesca tarea que han realizado. Yo no me voy a extender más. Quiero decirle simplemente también lo veo a Francisco Grabotti de Lima, que está con la familia, que es un ex trabajador de Atucha y que gracias a trabajadores como él, hoy tenemos 745 megavatios a pleno en la central nuclear de Atucha. Gracias también a Julio Alac por sus palabras, a Julián Domínguez, que dice que me vio sonreír hoy al lado de Lali. Y decirte, Lali, y a todo tu equipo, que hoy te han querido censurar en un diario importante de la Argentina, fundamentalmente un diario que no puso en tapa nunca ninguna de las obras que vamos a ver ahora ahí, y que durante años bancó y apoyó a los representantes de la entrega de la Argentina, que silenció la muerte de 30.000 compañeros desaparecidos, y ahora vienen a decirte a vos y a tu equipo de lo que pueden hablar y de lo que no pueden hablar. Nosotros vamos a seguir hablando porque hemos tenido derrotas, pero siempre los vencimos y los vamos a vencer, ahora y siempre. Quiero agradecer también a Federico Bernal, que ha sido un colaborador de todos ustedes y de todos nosotros, a Patrick Moore, y los que les molesta también es lo que dijo Lula ayer, lo que dijo hoy Rigoberta Menchú, lo que dijo Samuel Piñeiro, lo que dijo Patrick Moore. Eso les molesta porque afecta a los intereses y los privilegios que siempre defendieron. Por eso el pueblo argentino tendrá que elegir el 25 de octubre entre nuestros candidatos, que son los que pelean por la redistribución del ingreso, por una Argentina soberana en materia energética, por una Argentina con desarrollo nuclear, con una Argentina con industria, con provincias desarrolladas, con federalismo y con ocupación, o entre los personeros de la entrega y de este monopolio mediático que se encarga permanentemente de ocultar lo que lleva adelante el gobierno popular. Por eso, hoy estamos acá, por el trabajo que ustedes desarrollan en esta fundación, y también por Cristina y por Néstor, que entregó su vida por esto. Bienvenido el senador jefe del bloque del Frente para la Victoria del Senado de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por una nueva invitación, y gracias, Julio, por la amistad. Y bueno, quiero hacer, entre todas estas importantes presencias, un reconocimiento muy especial a una figura que he aprendido a valorar y a conocer en profundidad por la importancia que ha tenido en la marcha del gobierno junto a Néstor Kirchner y a la presidenta,
que es nuestro futuro vicepresidente, el doctor Carlos Zanini. La verdad que hace un tiempo largo, Alejandra me habló un día de responsabilidad social. Y yo la verdad que con esta visión casi permanente, escéptica que tengo de la vida, digo, ¿qué será eso y qué? Bueno, hoy que hemos avanzado en un país de igualdad, de sentido de justicia, de acceso al trabajo, con temas que por supuesto va a haber que seguir trabajando, que están pendientes. Esta prédica que ha comenzado con el trabajo incesante de Alejandra y del grupo de colaboradores, es un tema realmente importante hoy que forma parte del debate del futuro de la Argentina. Los españoles, en el marco de la gran crisis que están viviendo, han incorporado en el Congreso una comisión que se llama de la responsabilidad social. El problema que tienen es la falta de trabajo. ¿Y cómo hacen para preservar el que tienen y no seguir perdiendo? Bueno, este es un dato interesante que indudablemente el Congreso tiene que tomar. Nosotros hemos presentado, tal vez un poco tarde, Alejandra, pero en esta semana hemos presentado un proyecto de creación de una comisión permanente en el Senado que aborde la temática de la responsabilidad social y me parece que es un comienzo importante. ¿Y de qué manera se puede concebir este tema? En un gobierno que ajusta, en un gobierno que plantea el achique del consumo, de la actividad económica. Estamos viviendo momentos trascendentes de la Argentina. Estamos dando un debate muy a fondo sobre la continuidad de un proyecto político que empezó Néstor, que continuó el actual presidente y que queremos que continúe con Daniel Scioli y Carlos Zanini. Y esto, la verdad, hay que pensar muy bien el voto. Yo no me imagino hablando de este tema en un gobierno de Macri. Quiero decirlo clarito. Creo que no tienen, primero, sensibilidad. Y segundo, no les importa porque la variable es una variable ajustada a mercado. Los que se van afuera y a la calle, se van a la calle. Esto es lo que expresan, además, y lo dicen los principales personeros económicos de esta propuesta, como Melconian y el economista Esper. Lo dicen, los esconden, los tratan de tapar, pero lo dicen. Y la gente sabe lo que piensa. Entonces, este tema tiene que ver, la responsabilidad social empresaria tiene que ver con un modelo productivo, con un modelo de desarrollo, con un modelo de crecimiento, con un modelo del empleo. Si no, es imposible abordar esta temática. Si no, la convertiríamos en un acto de beneficencia de señoras gordas del barrio norte, como decía Eva Perón, que se justificarían dando alguna ambulancia para que trabajen, y eso no es responsabilidad social. Eso no es responsabilidad social. Es un modelo integrado, desarrollado, que sirva para mejorar la calidad, generar nuevos empleos. Y la responsabilidad social tiene que empezar por lo público, para que luego sea imitada también por lo privado. Si no hubiéramos fundado las universidades que hemos creado a lo largo y a lo ancho del país, abriendo oportunidades a muchos jóvenes que por primera vez asisten a una universidad, y yo tengo el ejemplo de la Universidad Nacional de Río Negro, donde el 80% de los chicos que van a la universidad son chicos de familias humildes que no podían estudiar ninguna carrera universitaria o terciaria. Tengo en claro el modelo del INVAP, que es un modelo de desarrollo tecnológico que fue posible potenciarlo porque hubo un presidente que se llamó Néstor Kirchner que dijo que había que hacer tecnología nacional, radares nacionales
Y satélites, satélites. El señor Macri dijo que no le interesaba hacer satélites, que no había que gastar plata en satélites. Entonces, estamos hablando de otro país, de otro modelo, de otro perfil productivo, de otro proyecto. Y esto es lo que hay que discutir en estos 50 días que nos quedan. Estoy convencido que no va a haber congreso de responsabilidad social con Macri. El otro día veía, la verdad, la Argentina da sorpresas, algunas causan risa y otras náuseas. El otro día leía en un diario que hizo referencia también el ministro de Planificación, en un artículo hoy ofensivo, pero como decía Mark Twain, no hay nada más viejo que el diario de ayer y con los diarios se suelen envolver los huevos, así que no hay que hacerse mucho problema. Pero leía que este sujeto sindical que tiene sobrenombre de carnaval, que se llama Momo, que tiene un gremio que tiene la mayor cantidad de trabajo en negro de la Argentina, que le debería dar vergüenza, porque trabajan en cooperativas de trabajo en el sector agropecuario, no pagan los aportes, y esto lo sé también por lo que significa la actividad de la pera y la manzana en mi provincia. Debería tener vergüenza este sujeto. Iba a inaugurar un monumento de Perón con Mauricio Macri. Dan risa realmente dan risa. Porque en el lugar donde hay mayor interés social, y estoy con el ministro de Trabajo, que lo sabe perfectamente, en esa actividad que la debatimos además en la 125, en donde el lugar donde mayor trabajo en negro hay en la Argentina es en el sector agropecuario. Este sujeto que todos los años inaugura la sociedad rural con la parte más concentrada y más gorila de la Argentina, va a hacer un monumento de Perón con Macri. Da risa realmente. Piensen, reflexionen, sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero hay un rumbo que tiene en mira siempre los más humildes, un rumbo que este gobierno, el gobierno de la presidenta, ha tratado de mantener a toda costa. Yo recuerdo la crisis del 2009, cuando se pusieron los repros del Ministerio de Trabajo y se pudo mantener el trabajo de la metalmecánica y de la principal actividad de la automotriz de la General Motors con el apoyo del Estado Nacional. En mi provincia, en Bariloche, hay cosas que también dan vergüenza. Hay algunos empresarios hoteleros que cuando viene la baja le ponen llave al hotel, lo cierran y suspenden al personal. Eso no debe ocurrir en la Argentina. El costo de ese trabajador tiene que estar computado en la temporada alta y en la temporada baja. Eso es responsabilidad social, cuando se mantiene el empleo todo el año, porque si no el trabajador se va a la casa, se desespera, se angustia, se deprime y no sabe qué hacer con su vida. De estas cosas estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social empresaria. Muchas gracias, Lali, por la invitación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. El secretario legal y técnico de la Presidencia, compañero de ruta de Néstor Kirchner y Cristina durante 25 años y candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente para la Victoria. Un gusto presentarles al doctor Carlos Zanini. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Ya que están aplaudiendo, y como a mí me toca hacer el cierre, esto me da ciertas libertades, no estoy atado al tema, pero no se preocupen, no va a ser muy largo. Quiero que aplaudamos todos a Lali y a todos los que organizaron este hermoso evento. Yo soy un convencido de que en este tipo de reuniones, con una idea clara, alcanza. No hace falta llevarse mucho a la casa, más que ver un tema un poco más claro. Con eso ya tenemos un aporte y podemos salir al mundo con otra
visión. A mí me ha enriquecido escucharlos a los que compusieron el panel y quiero decir, comprendo el tono de Julio, porque ha sido objeto, él y Lali, de un ataque muy artero y un ataque muy desmesurado, que aprovecha un medio para denigrar a dos personas, a un conjunto de personas y, en definitiva, a un gobierno. Eso no se hace, eso no se le hace a nadie, y menos transformándose en juez y parte de lo que están respondiendo. Por eso, este aplauso creo que también puede ser un poco para mitigar el poco o nada dolor que haya ocasionado este ataque, porque por ahí, cuando te atacan desde esos lugares, lo que te hacen en realidad es ponerte una medalla en el pecho, no provocarte un daño. Yo, retomando un poco lo que decía Gerardo y cambiando el orden de lo que tenía pensado decir, le digo que en estos ataques que se están produciendo a las provincias, que casualmente son ataques a las provincias donde la oposición pierde, porque fíjense ustedes, ¿recuerdan? Los que inventaron adelantar las elecciones, por ahí algunas constituciones lo obligan, pero en general se adelantaron algunas elecciones para tratar de ir creando un clima que indicara cómo el gobierno se acercaba a un final de ciclo. Y resulta que ganamos en todos los lugares salvo Mendoza, el único lugar casualmente donde no hubo denuncia de fraude. Todos los otros lugares, con boleta electrónica, con boleta única, con lo que quieran, han sido denunciados de fraude. Salta, Santa Fe, digamos, Tierra del Fuego no, porque ganamos nosotros también, así que ganamos nosotros y eran opositores bueno, también me dice que también tuvimos ese tipo de denuncia. Más refuerza mi argumento. Esto excede, yo creo que trata de instalar, no está hecho para las provincias, porque no logran conmover los resultados. En Tucumán pensaron en algún momento que podían ganar, pero sabían que perdían y fueron a hacer la denuncia lo mismo. Y en Chaco están resignados a perder y ya empezaron a preparar el clima para decirnos que ahí vive gente de segunda en la patria. Y quiero decir, esto no es la primera vez que pasa en la Argentina. Esta es la tesis básica del Facundo. El Facundo quiso dividir en un personaje a la sociedad y la dividió en dos sectores. La importación y el puerto eran la civilización mirando a Europa y el interior, que tenía artesanía, producción y caudillos, era la barbarie. Esto ya lo utilizaron en el siglo XIX. Están tratando de hacernos creer a los argentinos que vivimos en grandes ciudades que todo el interior es malo, que ahí están los bárbaros, que los civilizados viven acá. No es para ganar en Santiago, para ganar en Chaco, para ganar en Tucumán, es para ganar acá, porque tienen toda la perspectiva de tratar de forzar una segunda vuelta, porque nos estuvieron diciendo que el peronismo está desgastado, que 12 años de gobierno, que esto, que aquello, y sin embargo le sacamos 14 puntos al que seguía, tienen que sumarse todos para estar a menos de 10 puntos. Y ustedes saben que los mecanismos constitucionales son superar el 40 con 10 de diferencia o superar el 45. Y entonces toda esta avalancha de actividad mediática tiende a poner en juicio cualquier resultado que sea más o menos parejo, pero no parejo en votos. Es decir, que haya que sacar cuentas para ver si la diferencia efectivamente supera los 10 puntos. Si tenemos la mala suerte de superar los 10 puntos por 3, por 4, por 20 centésimas, ¿qué van a decir? Fraude. ¿Y quién va a creer que no existió fraude después de toda esta campaña que vienen realizando? Yo dije el otro día que el balotaje había sido un invento de Lanuse para tratar de ver si juntaba todo contra el peronismo y le ganaba en 1973 y fracasó. Ellos piensan que ahora tienen esa oportunidad que no les dio Perón en el 73.
nosotros trabajamos con toda humildad, con toda fuerza, para que esto continúe, para que la Argentina no vuelva atrás, para que pueda haber una continuidad de los planes y proyectos y para que puedan hacerse las cosas que todavía nos falta hacer en la Argentina, porque es cierto, no está todo hecho. Digo, mientras los escuchaba, además de pensar esto, nos están tratando de volver a una mentalidad binaria en donde vemos en el otro alguien tan distinto que puede ser un adversario o un enemigo, y no es así. El problema, como siempre, sigue siendo la falta de igualdad. Lo que pasa es que hay sectores de nuestra sociedad que cuando uno les habla de igualdad se agarran el bolsillo porque piensan que alguien le va a quitar algo a ellos para dárselo, para crear igualdad. Y la igualdad se crea con trabajo, la igualdad se crea con educación, la igualdad se crea con industria, la igualdad se crea con gobernadores de provincia que trabajan defendiendo los intereses de su provincia y haciéndola progresar. A mí me consta, porque yo lo he pensado cuando he estado en Santiago, que el pueblo santiagueño es uno de los más felices de la patria y lo expresa en sus chacareras. Yo no había visto nunca tanta gente bailar chacarera como la que vi cuando fuimos con Daniel Scioli a la plaza, que nosotros mirábamos de un balcón, y una plaza como la Plaza de Mayo, con gente alegre que estaba bailando en esa plaza la chacarera. Eran argentinos que no son de segunda, son de primera. Y digo, siempre que voy a Santiago, mirando los edificios ministeriales, mirando el museo que tienen frente a la plaza, mirando el foro, yendo a la terminal, viendo el ferrocarril que quiere hacer entre Santiago y la Banda, Gerardo, que esa provincia tiene la suerte de tener un gobernador que está llevando a la provincia hacia el futuro, a pesar de algunos que a lo mejor no lo quieren, y con una evidencia que pone todos los días en la calle. El Estado está por delante de lo que han podido hacer los particulares todavía, pero con el Estado los está entusiasmando, los está trayendo hacia el progreso. Esa es la tarea que hombres como Gerardo Zamora hacen en esta patria. Por eso sería muy malo que cayéramos en ese pensamiento binario que nos quieren imponer, en donde solo la civilización vive en la capital y la barbarie en el interior. Hay que leer nomás las cartas que se mandaban entre sí los caudillos, las cartas que se mandaban con San Martín, las cosas que decían del desarrollo de la patria, aquellos caudillos, para ver que no eran ningunos bárbaros, las tenían muy claras. Y fíjense ustedes que a pesar del ataque recibido, el 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria por la primera exportación que hizo el país, que fue de origen santiagueño. Entonces, tenemos mucho que aprender de los santiagueños y no de enseñarles. Recuerdo también, y estoy fuera del tema que quería tratar, que hay una cosa que está ocurriendo no solo en Argentina, que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Latinoamérica, además de tener, como decía Scalabrini Ortiz, una ignorancia que es producto de una imaginación muy especial, porque alguien imaginó las cosas que debíamos ignorar y las cosas que debíamos saber, también fue dividida con un bisturí entre países para que ninguno tuviera la fuerza necesaria como para hacerle sombra a ningún otro imperio en el mundo. Sarmiento, que fíjense ustedes, lo critiqué recién por lo de civilización y barbarie, había visto que las posibilidades de Argentina y de América Latina son similares, simétricas a Estados Unidos. Dos océanos, si lo cruzaran ferrocarriles, si tuviéramos una industria integrada, si fortaleciéramos el Mercosur, si fortaleciéramos UNASUR, tenemos un territorio y una población que sería similar o superior a la de esos países. El problema es de organización. Pero no les alcanzó con eso, con dividir a la patria grande en pequeñas patrias, especulando con que los hombres iban a tener adversidades y que iban a tener enfrentamientos y que eso los iba a mantener divididos por siempre. Solo hombres como Lula, como Néstor, como Chávez, como Evo Morales, supieron pasar por encima de todos esos prejuicios
fortalecer UNASUR y volver a hablar en este siglo de patria grande. Pero no les alcanza con eso. Y hoy están tratando de crear división al interior de los países. Que nosotros nos dividamos, nos pongamos con una ONG para cualquier cosa, otra para cualquier otra. Que la Iglesia esto, que el aborto aquello, que están buscando poner, como este tema de los sistemas electorales provinciales, poner temas que nos impidan pensar en conjunto, que nos dividan, que nos fraccionen. Y en la política, que también estemos o ausentes, fraccionados o peleados. Y es una tarea de todos los políticos que quieran esta actividad, que tengan vocación de servicio para estar en esta actividad, reconstruir los lazos que la política crea, reconstruir las solidaridades y aprender a ver la patria en el otro, para encontrarnos con los que piensan diferente, para encontrarnos con los que no piensan igual, pero poder hacer cosas juntos. La política tiene que jugar un papel de gran organizadora de la sociedad, porque estamos en una época en donde los mapas cambian de color, dijo el poeta. Los mapas cambian de color porque hay gente que se está quedando sin patria y que pasan a ser refugiados, que es una categoría que no tiene absolutamente ningún derecho. Si no, vean el espectáculo de cómo le tiran comida a esos refugiados que llegaron a lo que parecía ser la Meca del mundo, la Europa de la cultura, la Europa de la historia que nosotros tenemos tan adentro y de muchos de ellos somos descendientes. Pero bueno, yo no quería hablar de todo esto porque me inspiró Gerardo. Yo quería decir que me gustó de esta reunión el enfoque de tratar de asimilar la actividad económica, la actividad estatal, crearle como una especie de ecología y hacer que la responsabilidad social sea como un restañamiento del daño que pueda producir esa actividad. Me gustó la idea y digo, la Argentina acaba de hacer por el mundo una tarea ecológica importantísima, porque la Argentina logró que 136 países, con la abstención de 41 y la sola oposición de 6, propiciara la creación de un sistema para la reestructuración de las deudas de los países emergentes y de los países en el mundo. Esto ha sido un gran triunfo de la diplomacia y de los que trabajan en la economía argentina y los que defienden los intereses de la Argentina en los organismos internacionales. Creo que hay que hacer un poco de historia para entender bien la importancia de este fenómeno. ¿Cuándo empezaron estos problemas? Estos problemas, fíjense usted, y volvemos a la política, empezaron cuando con Clinton los bancos que eran nacionales y estaban regulados nacionalmente, sin ninguna regulación internacional, salieron al mundo a buscar ganancias, a prestar dinero. Empezaron así. No les alcanzó con el dinero que prestaban y los intereses que cobraban. Empezaron a inventar otros sistemas y la securitización de algún crédito, la venta de otro crédito, la adquisición de algún derecho, y llegaron a desarrollar un sistema de derivados que están basados en algoritmos matemáticos que los propios banqueros que los contrataban decían no entender, que no sabían de qué se trataban, pero le aseguraban que iban a ganar plata y por eso se metían en eso. Esto tiene origen ahí y sin ninguna regulación llegó a un lugar donde, por ejemplo, yendo a cosas concretas, decía Ali Rodríguez, que fue presidente de la OPEP en nombre de Venezuela, que en plena crisis del petróleo en los 70 y pico, 72, 73, existía en los mercados de futuro
2 barriles de petróleo por cada barril de petróleo real que existía en el mundo. Ese fue el comienzo de los negocios a futuro, con las commodities. En la década que terminó en el 2010, el número de barriles de petróleo de fantasía, de futuro, superaba 18 veces a la capacidad real de producción de petróleo en el mundo. Era una gran burbuja. Y esa gran burbuja primero estalló con las hipotecas y produjo lo de Lehman Brothers y produjo la caída. Y después estalló con las commodities. Hoy han caído un 40% en su valor porque se retiró la especulación que había sobre esas commodities. Fíjense ustedes el daño que provocó la falta de regulación, la falta de control sobre esas entidades. Pero fue malo para el mundo y fue malo también para ese sistema financiero, porque los que hoy dirigen la economía del mundo y se sientan a planificarlo son los propietarios de los derivados, ni siquiera los dueños de los bancos. Los que venden derivados, que a la vez son los que califican si los países entran en default y no. Y oh casualidad, los más poderosos del mundo de hoy son varios de ellos buitres como los que refiere esta reglamentación que sacamos en la ONU ayer. Cuando estuvo Stiglitz, que estuvo en el Museo del Bicentenario, nos explicaba que cómo nos habían hecho la cabeza, cómo con los medios te ponen el título, la foto, te le ponen, porque la realidad viene sin título, la realidad viene para que uno lo interprete. Ellos tienen el gran privilegio de interpretarlo para millones y lo interpretan como quieren o como les conviene. Entonces, ¿cómo será este poder mediático que cada vez que hubo crisis, en lugar de ponerle el nombre de los bancos que habían mal prestado, le ponemos el nombre de los países que estuvieron afectados? Y así tenemos el tequila por México, el caipirinha por Brasil, el tango por Argentina. Resulta que en realidad esto me hace acordar a ese cuento que se decía hace unos años atrás, que decía, si vos le debés a un banco 10.000 pesos, tenés un problema. Ahora, si vos le debés 10 millones de mangos, el problema no es tuyo, el problema ya es del banco. Los grandes bancos, la banca internacional, nos están haciendo esto. No los dejan caer porque son demasiado grandes para caer. Y es un concepto hoy de la economía. Con Lehman Brothers rompieron eso y se armó un despelote que todavía estamos tratando de que se solucione. Pero que quede claro, si Grecia le debe a los bancos alemanes, no tiene que destruir su patria, esquilmar a sus ciudadanos, sino que es el banco que prestó mal el que se tiene que hacer cargo. Si hubiera un banco central del mundo, le tendría que decir a los que le prestaban a la Argentina al 20%, muchachos, ¿cómo van a ganar 20% prestando dinero nada más? Y entonces, ¿qué queda para el que labura? ¿Qué queda para el que produce? ¿Qué queda para el que hace esto? Tendría que haber existido esa autoridad y entonces nunca Argentina se hubiera endeudado a tal tamaño respecto de su propio Producto Bruto. Existen normas al interior que uno, para un crédito hipotecario, el Banco Central te controla cuánto le podés dar, analizás cuánto tiene de ingreso y al que no te va a pagar, no le podés prestar, porque existen reglas. Eso no existe en el mundo, no existía en el mundo cuando salieron los bancos a hacer su festival para recuperar. Y los países centrales, mientras tanto, en el ruido, aprovechan y van haciendo con los países deudores lo que harían con una empresa. La agarran, ven cuánto valen sus partes, se queda cada uno con un pedacito y ahí ya recuperaron lo que tenían. Es como acá un banco te remató la casa y te quedaste sin nada y el banco recupera su dinero a veces. En Estados Unidos hoy no pueden rematar y no recuperan lo que tenían prestado en función del valor de esa casa. Bueno, de eso se trata. En el mundo,
cada vez que hay quiebra de los países, hay alguien que viene y se apodera de sus bienes. Esto se hace sin que exista ninguna ley, sin que los países tengan ninguna defensa para eso. El problema del mundo, además de que los bancos actuaron sin regulación, es que los países no tienen un sistema aprobado y reconocido de ley de quiebras. Este fue el problema con que nosotros nos encontramos en el 2005. ¿Y qué hicimos con la reestructuración del 2005? Nos fijamos nuestros propios criterios pensando que fueran adaptables a la legislación de cualquier país del mundo. Es decir, vamos a tratar de hacer un acuerdo con los acreedores, vamos a lograr una aprobación de la mayoría de los acreedores, que eso obligue al conjunto de los acreedores, ponemos el monto que vamos a pagar, cumplimos y salimos del problema. Todo el mundo sabe que nosotros no hemos sido el gobierno del default, hemos sido el gobierno que sacó a la Argentina del default. Nosotros logramos el 93% casi de los acreedores apoyando la reestructuración de la deuda. Eso si sumamos 2005 y 2010. Pero repito, el problema que teníamos es que no había ni tribunal ni ley a tener en cuenta. Pero las reestructuraciones que hizo Argentina fueron absolutamente legítimas en función de que respetaban los principios generales de cualquier sistema concursal o de quiebra de cualquier país del mundo. Y esto estaba bien reconocido, primero, por los propios acreedores. ¿Qué pasó? Un conjunto de especuladores que venía haciendo eso, bombardeando las reestructuraciones de deuda de otros países, encontró la manera, tuvo que cambiar leyes en Estados Unidos, en Nueva York, para poder hacer sin que fuera una violación de sus propias leyes. Una cosa muy rara que habría que analizar también, porque los bonos que compraron, los compraron cuando la ley estaba vigente y los quieren cobrar cuando la ley ya no está vigente. Habría que estudiar, y esto se ha planteado, si no tenemos derecho a que valga la ley que regía al momento que lo adquirieron. Pero ¿qué pasa? El juez Griesa no es un juez imparcial. Y es más, pretende ser el juez de la reestructuración de la deuda argentina. Y Argentina no nombró un juez en su reestructuración. Hizo la reestructuración. Y lo bueno es que para que fuera favorable al país, tomó el toro por las astas. Hermano, si no te pude pagar lo que te debía, ¿cómo creés que te voy a pagar más todavía? Entonces, ¿qué le dijimos? No vamos a aplicar la regla que se aplicó hasta el 2005. Esto de, dame tiempo, loco, y yo te pago más intereses. Esa era la fórmula que llevaba a una bicicleta financiera que daba más grande, una bola de nieve que nos iba destruyendo porque iba llevando vida, salario, sangre, pobreza de argentinos adentro. Dijimos, muchachos, ustedes vinieron a una timba, esta es una conversación imaginaria, no existió en la realidad, pero digo, es como si hubiéramos dicho, muchachos, se acabó la fiesta, ustedes vinieron con una timba, vinieron a una timba, cuando vos prestabas al 20, en ese 20 ya habías puesto la tasa de riesgo que vos creías que ibas a tener y entonces perdiste. Entonces el 20% ese ya contemplaba el premio que vos esperabas si se caía la Argentina. Esa reestructuración se hizo por primera vez en la historia de la Argentina y del mundo con una quita y con una reprogramación que tenía que ver con los ingresos de la Argentina, porque nosotros queríamos pagar, a diferencia de otros gobiernos que lo que querían era zafar. Zafar en ese momento, total, después vino otro gobierno y ya no estoy más y que sea lo que Dios quiera. Néstor pensó en la República Argentina y en la viabilidad de la República Argentina, no por los 4 años que iba a estar o los que estuviéramos, sino para 30 años de la historia argentina, con una deuda absolutamente pagable. Entonces, vuelvo ahora a lo que quería que fuera el tema central de la exposición. ¿Qué se aprobó en la ONU? 9 principios básicos para que los países
puedan ponerse de acuerdo en una convención que signifique la ley internacional que falta para que no se pueda más tomar de rehenes a los países. El primero es muy simple, dice, bueno, el país es soberano, puede tener política económica. Eso dice, es lo que nosotros venimos planteando con Angelina en el CIADI, porque nos discuten si teníamos potestades como gobierno, si la Argentina tenía potestades como gobierno para devaluar en el 2002. Eso es lo que se discute en el CIADI. Este principio especifica que sí, que los países tienen derecho a desarrollar su propia política económica. Miren qué simple, parece una verdad de perogrullo, pero eso no está consagrado en ningún lugar. En el punto segundo dice, está bien, pero si hay reestructuraciones que sean de buena fe. De buena fe, es decir, no discriminar entre acreedores, no favorecer a unos contra otros, no dividirlos para que no tengan ningún poder de negociación, es actuar de buena fe. Y lo que le das a uno le queda comprometido al último. Lo que tiene el más grande es igual para el más chico. Lo que hiciste en el 2005 es igual que lo que propusiste en el 2010. El tercero reclama transparencia, ni hablar de ese punto. El cuarto dice, tiene que ser imparcial, no tiene que ser de un interesado dentro de los acreedores para digamos, favorecerse parcialmente, es como una repetición de lo otro. El otro pide un trato equitativo, es como desarrollo de lo anterior. El otro es muy importante porque lo venimos reclamando ante Griesa constantemente. La inmunidad soberana de jurisdicción y de ejecución, donde yo pongo la posibilidad de que el país establezca qué jurisdicción se va a utilizar y en dónde se va a ejercer esa jurisdicción, cosa que ningún juez como Griesa pueda meterse a obstruir, como obstruye la nuestra, las capacidades del país de reestructuración y pago de su deuda. Y dice el séptimo principio dice la legitimidad, que implica el establecimiento de instituciones y operaciones relativas a negociaciones o reestructuración que tengan una, yo diría más que legitimidad, legalidad, que es lo que está pidiendo este artículo, que se haga conforme a normas públicas, no a gusto y piacere de quien está reestructurando. El octavo es el que yo llamo, es el homenaje más grande que podemos hacerle a Néstor Kirchner en una convención internacional. Es el principio de sustentabilidad de la deuda. Ningún país puede ser obligado a pagar más de lo que puede. Y esa deuda la tiene que pagar en condiciones que le permita crecer para no destruir su propia población. Eso es lo que Néstor reclamaba. Déjennos crecer porque los muertos no pagan sus deudas. Esto consagrado en un principio de las Naciones Unidas, por 136 votos, 41 abstenciones y 6 votos en contra. Y me queda el último, que las decisiones de los acreedores se tomen por mayoría, que es lo que estamos sosteniendo nosotros también. Si superamos en el primer trance el 70% de las adhesiones y llegamos en el 2010 al 93% de las adhesiones, eso es ley para todos. Por eso, Argentina hoy no está pagando solo lo que significa el 93%, sino que está depositando en el Banco Central los intereses del otro restante 7%. Esta norma la propició Argentina. Esta norma fue la que trabajó nuestra Cancillería, con Héctor Timerman a la cabeza, con el Chango Swain colaborando y con Carlitos Bianco trabajando en la letra fina. Esto fue lo que fue a defender Axel hace un año a Naciones Unidas y es lo que festejaba ayer. Ese equipo de argentinos que trabajan por un sueldo argentino, que enfrentan por ahí como Angelina
a abogados que ganan $500 la hora, merecen un homenaje de todos los argentinos porque están defendiendo la nuestra. Y lo están defendiendo bien bajo el comando de una mujer que tiene una capacidad de decisión que cualquier hombre envidiaría. Y me avisan acá que me restan 5 minutos. No voy a llegar a tanto. Quiero nuevamente agradecerles y poner un dato color a esta reunión. ¿Vieron qué lindo que es este salón? ¿Vieron qué lindo que son estos salones? Qué amplio todo. Bueno, esto es de todos nosotros. No, pero no es una metáfora. No es una metáfora. No es una metáfora. Todo este predio, por el decreto 2996 del 91, se vendió a un precio vil y no fue pagado. Un precio vil que no fue pagado. Se vendió todo por $30 millones, equivalentes de aquella época, y no se pagó en su totalidad. De modo que este decreto tuvo que ser nulificado por el 2552 del 2012 para ser recuperado para el patrimonio de los argentinos. Y quienes vendieron en su oportunidad a precio vil y quienes compraron a precio vil y no pagaron, están esperando fijación del día y hora del juicio oral y público porque enfrentan la posibilidad de una condena. Funcionarios y miembros de la conducción de la sociedad rural argentina. Digo, disfrutemos este lugar que es de todos. Disfrutemos este lugar que es de todos. Por eso yo termino con un homenaje a la política. Yo desde joven milito en política por vocación social. Yo empecé en la política leyendo el volante que me dieron que avisaba que habían matado 19 guerrilleros en Trelew. Yo me acerqué a la política porque me fui a las asambleas de vecinos que se hacían porque se incrementaban las tarifas inusitadamente. Yo fui a la política porque reprimieron a los empleados municipales del pueblo donde yo vivía. Y yo creo que desde la política puedo agradecerle a esta patria todo lo que esta patria ha hecho por mí. Yo vengo de una familia muy humilde pero muy feliz, con un padre albañil y mozo para tratar de juntar un salario y una madre que era lavandera y limpiaba casas privadas. Y gracias a la educación pública, pude hacer gratuitamente la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y la universidad. Y eso me preparó para poder devolverle a esta patria todo lo que me dio. Es decir, vengo de muy abajo y muy arriba no estoy, pero no me olvido de dónde vengo. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.